Buenas tardes. Buenas Hoy tardes. tenemos una nueva tertulia de Getafe Central en la que vamos a tratar un asunto que especialmente para los de Getafe y también para los que no son de esta ciudad, pues yo creo que va a resultar bastante interesante. El tema se trata de hablar sobre la participación ciudadana en la ciudad. Hay varias cuestiones que son importantes y una de ellas es que en democracia lo más importante es lograr que la gente participe de la vida en la calle, de la vida en el municipio, a todos los niveles, a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, a nivel de ocio. Y no es fácil, yo creo, para un ayuntamiento pues acceder a las vidas de cada uno primero para informar de lo que hay, de todo ese movimiento que está en la ciudad, pululando y moviéndose, de tal manera que se pueda acceder a lo que cada ciudadano opina sobre distintas cuestiones relacionadas con la polis, con la ciudad. Y queremos tratar este asunto porque, como decía antes, es básico para mantener la democracia, la participación de la gente de lo que sucede en la ciudad. Y para ello hoy contamos con una persona especialista en este tema, al que agradecemos que esté con nosotros, que es David Siles. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes, Eloy. Buenas tardes, Jesús Buenas Prieto, tardes. ya que estamos puestos a presentar. Buenas tardes, José Luis Sánchez. Buenas tardes, Eloy. Y decía que hoy tenemos aquí a David Siles, que es politólogo, licenciado también en Ciencias Sociales y Políticas, y también pues tiene un máster en participación ciudadana, que eso le da un nivel bastante más alto del que podamos tener los demás. Y además lleva años ya participando en este sentido en Getafe, tanto en el ayuntamiento como también en su trayectoria diríamos, de librero, puesto que tenía una empresa donde se vendían principalmente cómics, que aquí en España no es un asunto que esté demasiado traído. Pues hay zonas cercanas, como puede ser Francia o Bélgica, que a lo mejor es el paraíso de los cómics, que es una especialidad que yo echo de menos, porque ahí hemos aprendido a leer prácticamente todos los chavales. La mayoría no se acordarán de lo que era el Jabato ni el Capitán Trueno. Pero se acordará de Mortadelo y Filemón, o se acordará de Del Tintín y Tebeo, Milú, o de Asterix y Obelix. Roberto Alcázar y Pedrín. Roberto Alcázar y Pedrín. Pumbi. Otro día tenemos que hacer una de cómic. Pues eso sería bueno. Y lo que queríamos hoy ver es los modos de participación, los modos de hacer que la gente participe en la vida pública, o por lo menos puedan influir, porque de eso se trata. Básicamente, cuando hablamos de ayuntamiento, la mayor parte de la gente entiende que es un centro público para gestionar toda la vida del municipio en lo que se refiere a mantener las calles limpias, a hacer que las basuras se recojan, a hacer que la gente pueda acceder a trabajos y que pueda acceder a empresas de manera más fácil, y sobre todo tratar de tener una regulación que haga que la vida en la ciudad sea más llevadera para todo el mundo. Pero no es tan fácil, yo creo, y esa va a ser la primera pregunta que en este caso pues voy a dejar en el aire. No es tan fácil hacer que la gente participe por dos partes, porque el ayuntamiento se lo facilita y porque además ellos ven interesante participar en esta vida de la ciudad. Así que la primera es para David. Me imagino que no será un tema fácil, pero la participación ciudadana, ¿consideras, no porque te hayas dedicado, sino que es un tema esencial para el desarrollo de la ciudad, como yo decía, o hay otros temas más importantes que pasan por la gestión y por el avance de los nuevos tiempos que están llegando a la ciudad, lo que es más interesante? Pues a ver, primero no son cosas contrapuestas. Obviamente la participación, de hecho, es la que te va a facilitar adaptarte a todas las cosas nuevas que van viniendo. Hace ya mucho tiempo que la sociedad va por delante de la política, y no te digo por delante de la administración. Entonces, realmente, si tú tienes un pulso y eres permeable a lo que es la sociedad, es mucho más fácil que tú te adaptes a las cosas nuevas. Y aparte en estos días
o en estos años o en esta época, que tanto se habla de desafección política, pues que no menos desafección política tendríamos efectivamente durante este tiempo si hubiera fomentado la participación. Y cuando la gente participa y participa de buena fe, efectivamente no tienes más afección, con lo cual es más fácil que cualquier medida que sea necesario tomar, la gente la comprenda mejor que de esta manera, que todos los días nos vemos un poco bombardeados, ¿no? por no sé, noticias, globos sonda, reacciones y demás. Entonces, efectivamente, debería ser una cosa que permeara y transversal realmente a toda la gestión municipal, y ponerla por encima o por debajo, pues mira, yo comparo en igualdad. De hecho, efectivamente, de qué concejalías tú ves en cada organigrama de distintos municipios y ves en qué concejalía se socia la participación ciudadana, puede darte un poquito efectivamente una idea de cómo se lo toman. No es lo mismo que la participación ciudadana esté dentro de la misma cartera que, por ejemplo, Hacienda o Urbanismo, que si te lo ponen en gobierno abierto. No por quitarle más o menos, pero sí en donde lo quieren poner cada uno en la participación ciudadana, ¿no? O sea, como, bueno, un anexo, una cosita que hay ahí, algo para llenar el expediente, o si realmente es algo que vertebra la acción municipal. Hay un tema que creo que para que haya participación tiene que haber organizaciones. Tiene que haber organizaciones representativas, fuertes, con discusión, con organización, para ir no a que les echen el mitin, sino para ir a plantear los problemas que siente esa organización, esa parte de la sociedad, puede ser organización sindical, puede ser asociaciones de diverso tipo del tejido. Y yo lo que he hecho falta desde hace mucho tiempo es organizaciones fuertes, representativas. Y los organismos de representación municipal que conozco últimamente, a ver cómo lo digo sin herir a nadie, son muy interesados, voy a decirlo de esa forma, pero poco representativos. Y puede haber personas maravillosas en ellos, pero no representan una estructura social organizada, generalmente. Y no voy a meterme en más berenjenales, pero yo creo que sí en la representación, sí en la participación, para la participación con representación, con organizaciones, con organización social, organización cultural, organización deportiva y con debate, no con puntos pactados al margen y fuera de. Claro, es un poco la participación deliberativa, por así decirlo, pero también es verdad que esa parte de la representatividad tampoco es una cosa necesaria, y me explico, ¿vale? Sí que es verdad que el modelo de asociaciones de vecinos, sindicales y demás, sí que es verdad que estuvo un poco en el germen de lo que fue la participación y los modelos de reglamento de participación ciudadana que ha habido aquí en España tradicionalmente, sobre todo 80, 90, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Pues es verdad, volvemos a lo mismo, ha evolucionado. ¿Qué tenemos en las urnadas un poco que hubo después de reglamentación de participación ciudadana, después del 15M sobre todo? Mucho de intentar llegar a la participación también individual, que no sea necesario el tener que meterme en una especie de juego de tronos entre asociaciones, ¿no? Para ver quién tiene la representatividad de quién, ¿vale? Sino dar la posibilidad de que cada persona efectivamente pueda ejercer su preferencia sin tener que mediar una asociación. Entonces, para eso tenemos los presupuestos participativos. Ahí tienes, aunque los presupuestos participativos, las asociaciones sí que participan proponiendo cosas, o bueno, movilizando a lo mejor a sus asociados para votar. Ahí es cada ciudadano, cada ciudadana a título individual el que depositas un voto. Y no necesita ser mediado por una asociación o por un partido o por un sindicato. Que también esa parte hay que mantenerla, hay que verla y sobre todo cuidarla, porque efectivamente no se suele cuidar y luego nos encontramos con problemas como estos, ¿no? De, oye, somos 4 y encima no somos capaces de regenerarnos, no somos capaces de tener relevo. Pero tú que has estado en ese tema, no hay una parte, yo veo, a lo mejor estoy equivocado, yo veo organizaciones muy débiles, sociales, muy débiles, sociales, culturales. Mira, deportivas es un poquito más fuerte, pero le falta quizá empuje. Pero en general veo asociaciones con poca masa social y con menos debate en general. Pero luego hay otra, el poder político actúa.
no es neutral. El poder político compra voluntades y compra asociaciones. Desde cómo le deja un local, desde cómo le financia una actividad o no le financia. Ejerce un poder y ejerce una influencia. Y yo creo que ese poder y esa influencia, que es lógico que suceda, tiene que ser contestado o tiene que ser contrastado, al menos contrastado. A lo mejor estoy equivocado. No, de hecho, a ver, otra, y luego ahora dejamos a José Luis hablar, porque estamos aquí en un tinco. No, pero es habitual, el que más hablo yo. Tú eres el invitado. El que tienes que hablar eres tú, que eres el invitado. Pero efectivamente, otra de las potencialidades que tiene la participación ciudadana, y que tampoco se valora o se ha vendido en ese respecto, es efectivamente el efecto de acabar con las veleidades de control o incluso ya vemos los clientelas. Te quiero decir, si todo depende de que alguien deje un local a alguien, pues claro, ahí se ven unas dinámicas de poder que si eso se hace de otra manera y se hace sobre todo de forma participada, de forma de que haya más de una persona y que haya más gente mirando ese proceso, pues oye, te quitas. Pero es verdad que es que todo el mundo al final quiere arrimar las cosas sardinas y todo el mundo cuando habla de participación en el fondo dice que quieren que hagan lo que yo digo. Me da igual muchas veces el poder político que te pone las herramientas o te pone los órganos de participación que mucha de la gente que va para allá a, entre comillas, participar. Yo sí te quería preguntar, yo creo que nos hicieras, porque creo que hay que centrarlo un poquito más directamente en nuestra ciudad, en Getafe. Estamos hablando para Getafe y nos escucha gente de Getafe. A mí sí me gustaría, y luego hago una reflexión, pero que si nos hicieras un análisis de cómo ves tú la situación de la participación ciudadana en Getafe hoy, que además la conoces muy bien. Vale. Pues, a ver, hoy pasa un poco también lo que decía Jesús, si lo miramos desde el punto de vista del asociacionismo, hay asociaciones, efectivamente, las asociaciones que están surgiendo, efectivamente, están más vinculadas a una actividad concreta, de deportes, de cultura, no tanto a una puramente reivindicativa, por así decirlo. Entonces, digamos que a lo mejor la participación la entienden de una manera distinta. Sin embargo, sí que es verdad que no se ha potenciado, el suelo tan bueno que hemos tenido aquí en Getafe con este tema, con el tema participativo. Getafe fue de los primeros municipios en España en poner presupuestos participativos. Getafe, siempre que se habla de participación, me da igual, sindical, política, siempre hemos tenido referentes, asociaciones vecinales y demás, que estaban ahí. Incluso algunas hemos tenido que han conseguido hacer ese recambio generacional, pocas, pero algunas que lo han conseguido, y eso no se ha cuidado y no se ha potenciado, y encima muchas veces se ha convertido en una especie de ecosistema cerrado en el que era muy difícil entrar. Ahora, pasado el tiempo, nos encontramos con esta situación. No ha habido ese recambio ni dentro de las propias asociaciones ni dentro del propio ecosistema. El poco recambio que está habiendo, te digo, son asociaciones que, a ver, se me entienda, van a lo suyo. O sea, no se le puede exigir una participación a lo mejor como la que había en las asociaciones de vecinos, que era un poquito de todo lo que pasaba en el barrio. A la asociación de deportiva se puede interesar, del barrio, pues cómo está el campo de fútbol, a lo mejor, ¿no? De unas cosas como mucho más concretas, ¿vale? Por lo cual, esa manera de incidir en el barrio es distinta, o alguien puede decir que está limitada. Entonces, hoy por hoy, hace falta primero que se aplicara el reglamento que tenemos, no es malo, ¿vale? Surgió un poquito a raíz del 15M, es verdad que en este momento hubo mucha efervescencia política, tanto de diversos partidos políticos. Ciudadanos estaba ahí también en ese momento dentro de la actividad política y puso su forma de entender la participación, porque la participación tampoco es ni de izquierda ni de derecha, es una cosa transversal y cada uno pone lo suyo. Entonces es un reglamento bastante rico, pero es verdad que para ponerlo en práctica hay que tenerle voluntad. Y vuelvo a lo de antes, voluntad en dos sentidos, ¿vale? Voluntad de que el que vaya a participar vaya con, oye, que lo mismo es lo que yo propongo a los demás no le parece bien o no se puede o lo que sea. Y de la parte administrativa de decir, oye, yo vengo aquí, si sale algo, salga lo que salga, yo tengo que asumirlo y tengo que llevarlo a la práctica. Entonces yo creo que esa es la parte que tenemos ahora. El reto es importante porque sí que hay ganas de participar, ¿vale? Fuera de las asociaciones sí que hay vida, hay
gente que, oye, mira, con presupuestos participativos ves que hay gente que participa solo de eso, y dedica su vida, no está en ninguna asociación, a lo mejor tampoco, a lo mejor en los AMPAs o algo así, pero que tampoco es una persona, digamos, que está muy interesada en la vida política, pero bueno, eso sí que le interesa. Y ve que si algo que él ha votado, el presupuesto participativo, de repente, pasado el tiempo, ve los proyectos que yo he dicho que se hagan, están ahí hechos, pues le parece bien. Y por ahí se podía avanzar bastante, y aparte del tema de la regeneración de las asociaciones, pero sobre todo hay que fijarse en el para qué. Tú tienes que dar la sensación a la gente de que cuando participes para algo. Participar por participar, pasar el rato, pues oye, mira, cada uno tiene su manera de entender el ocio, pero esto no debería de ser una manera de entender el ocio, sino una manera de conseguir resultados. Yo creo que, no sé, que iba a hacer un pequeño análisis. ¿Tú has hablado? ¿El último reglamento de participación ciudadana es de 2018? Sí. ¿Me equivoco? No, 18, ¿no? 17-18. 17. Es el último que se hace. Yo creo que hay que hacer una pequeña lectura histórica un poco para situarnos también de dónde, por lo menos dónde está Getafe, que es de lo que estamos hablando. Getafe ha tenido, y estando Jesús aquí, pues qué mejor que empezar desde que llega la democracia, cuando aquí hay un movimiento, sobre todo vecinal en aquel momento, fuerte, importante. Y de las AMPAs. Y las AMPAs, eso iba a decir ahora. Hay un movimiento fuerte vecinal, ¿vale? Liderado en ese espacio, sobre todo yo creo, por las asociaciones de vecinos y por las APAs entonces. Las AMPAs se llamaban entonces. Entonces, asociación de padres, pero bueno, las AMPAs de entonces, donde hay un movimiento incipiente de, bueno, pues de lucha por la democracia, de gente que estaba activa y sobre todo en el territorio, en los barrios, esa definición de barrios y de territorio donde la gente se movía y buscaba reivindicar todos esos aspectos que, sobre todo políticamente, después de salir de una dictadura, muy necesarios. O sea, había muchas necesidades en todos los sitios, con lo cual la gente tenía que pedir su colegio, su centro de salud, bueno, lo que hiciera falta en cada lugar. Después de ese momento, la participación ciudadana tuvo sus momentos álgidos. Hay que recordarlo, y creo que es importante aquí recordarlo, que había una vinculación importante entre los movimientos, que era un poco creo que lo que explicaba Jesús antes, entre el movimiento vecinal y la parte política. Es decir, mucha gente que participaba en las acciones vecinales, y hay que recordar aquí en este caso yo creo que al PC, porque en ese momento sí que, en Getafe sí que históricamente lo ha representado bien, estaba muy entrelazado, lo que era la gente que participaba en los movimientos vecinales y la gente que estaba activa políticamente en la ciudad. Con lo cual la participación podía jugar por las dos vías. Estaba ese debate interno que podían tener una organización política y lo que tuvieran las acciones vecinales. Eso fue, digamos, en los inicios de ese movimiento de una ciudad que venía de un movimiento obrero que hemos hablado muchas veces, que era muy activo, sobre todo políticamente, y eso fue creciendo hasta que llegó un momento que la democracia, digamos, empezó a consolidarse. Ya estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, y es donde yo creo que hay un intento del poder político por acabar con la participación ciudadana, con un tema muy importante que ha comentado David, y es el tema de la no llegada del relevo generacional, ¿vale? Todavía hay gente que participa activamente en la participación ciudadana, que participaba ya a mediados de los 90, y eso es, yo creo, que un tiro en el pie a la participación ciudadana. Y llega el 15M, que planteaba antes David, como elemento que llega a consolidar una queja ciudadana contra la política, porque el 15M no quitaba ser la consecuencia, digamos, política de la crisis económica e inmobiliaria de 2008, pero también una crisis de falta de representatividad que tienen los ciudadanos. Cuando ya se han olvidado del movimiento social, ya estábamos olvidados de eso, es decir, la crítica era directamente contra las organizaciones políticas. ¿Cuál es el problema? Que llegas a una ciudad, que en Getafe lo vimos, que se presenta en 2011 con el primer gobierno de derecha, decía David que la participación debería ser transversal, pero el gobierno del Partido Popular no tiene que hacer nada, le da el botón para que no haya reuniones de asamblea de barrio y a nadie le importa. Getafe se quedó sin participación ciudadana, y cuando quienes quisieron volver a reivindicar en ese momento la participación ciudadana, en ese caso sobre todo concretamente los partidos de izquierda que habían estado gobernando los 40 o los 30 años anteriores, miraron para atrás y no había nadie. No había nadie porque ellos mismos se habían cargado la participación ciudadana. Yo entiendo que esto a algunos no les gustará escucharlo y no reconocerlo, pero ellos mismos se dieron cuenta que detrás no había nadie. No había nadie porque no existían, porque eran las mismas caras de las mismas personas que, ya digo, desgraciadamente algunos siguen todavía diciendo que son participación ciudadana, ellos todavía en sus burbujas en las que viven. Después se llega a un 2017-2018 cuando se hace un reglamento de participación ciudadana nuevo, en el cual, bueno, pues
es, como todos, fruto de un momento político muy concreto. Además, es en el incremento de Podemos, en el caso de Getafe, una lucha entre ahora Getafe y el Partido Socialista, que gobierna en minoría, a cara de perro, y era ver quién se engañaba al otro en la negociación del Reglamento de Participación Ciudadana. Algunos, que estábamos fuera en ese momento de cualquier disposición política, lo criticamos abiertamente porque creemos que no era un avance sustancial a lo que había habido en las épocas de Pedro Castro, porque seamos claros hablando. Se mantienen los consejos sectoriales, se mantienen las famosas asambleas de barrio y se mantiene un modelo de presupuestos participativos que trajo Pedro, que hay que reconocérselo, igual que estoy haciendo la crítica, como se lo he dicho muchas veces a él, que lo impone aquel gobierno, pero que realmente no ha sido capaz de funcionar en ningún momento. Aquí, este debate que tenemos Jesús y yo siempre, porque además la ineficacia de la gestión pública lo ha sido lo que lo ha ido hundiendo. Lo ha ido hundiendo porque, claro, si yo llego y votamos un presupuesto participativo hoy aquí, entre el barrio del sector 3 que estamos grabando, y el proyecto sale, hoy estamos a 2025 y sale en 2035, pues el que lo propuso dice... O sea, que ni se acuerda ya el que lo propuso. Ya no voy a deciros el resto de los vecinos, no se acuerda el que lo propuso. Entonces, ahí la ineficiencia de la gestión pública es la que está matando, digamos, el proceso. Yo sé que lo estoy exagerando. Ahora David me corrige. Pero creo que hay una parte de eso. Yo te quiero decir Creo que hay una parte de eso. Entonces, me parece que es bueno que contemos toda esa historia porque para saber dónde estamos. ¿Vale? David lo conoce mejor. Yo creo que la participación todavía existe en la ciudad, pero creo que somos ilusos. Y acabo con una cosita solo, para luego ya no hablar más, como mucho preguntas. Y es, yo creo que también, y esto es una cosa que sé que en este caso la alcaldesa, porque lo hablé con ella en su día cuando llegó a la alcaldía, era muy importante ya en 2015, ¿no? Cuando fue cuando Sara llegó al gobierno de la ciudad, pensar en ese momento, ya estábamos hablando de cómo utilizar las nuevas tecnologías para fomentar la participación ciudadana. Y creo que sigue siendo una cuenta pendiente. Sé que no es fácil, soy el primero que lo dice que no es fácil, pero la ciudadanía ha cambiado tanto en su forma de relacionarse socialmente que creo que invitar a la gente a una asamblea de barrio a las 6 de la tarde, a no ser que pongas una tasa de basuras, es difícil que lo llenes. Un matiz de lo que decías. Yo creo que eran asociaciones en los años 70 y primeros de los 80. Fundamentalmente los sindicatos estaban en las fábricas, pero no estaban en la calle del pueblo, en los barrios. En los barrios había dos organizaciones, las asociaciones de vecinos, y que eran, ahí te hago un matiz, tú has dicho comunistas, estaban los comunistas, pero por poner, si queremos especificar, como Juan de la Cierva era cristiano por el socialismo, quien manejaba y dominaba y movía la asociación. En la Alhóndiga... Disculpa mi error, porque si no me matarán... En la Alhóndiga eran los trotskistas los que movían la asociación. Quiero decir, por recordar un poco la historia, pero con una implicación... Al final siempre había aquí una correa de transmisión, digamos... Sí. Pero capaces de aglutinar, eran capaces de aglutinar, y poco los extremos. Más bien, los comunistas estaban más en la asociación de centro, curiosamente. Pero eran capaces de aglutinar, de llegar a la vecindad, a los vecinos. Y asambleas con cientos de vecinos y con discusión semanal, no una vez al año. Y estaban las APAs, que eran muy importantes, porque no fue casualidad que el mayor movimiento que hubo en Getafe en esos años fue el de la cultura y la educación. Y ahí estaban, desde quieres la parte cultural también, pero las APAs como centro de la protesta, hombre, no fue una casualidad que 4 años se hiciesen 16 colegios en Getafe, fue porque hubo una presión de la organización social, de la sociedad tremenda. El alcalde podía ser muy bueno, pero si no tenía ese apoyo no iba a conseguir los efectos deseados. Y ahí estaban luego ya otros movimientos que fueron creándose poco a poco. Pero eran espontáneos, no estaban dirigidos todavía. Luego se institucionalizó eso y vino la parte de compra, vamos a decirlo así, por parte de los partidos políticos dominantes para tener una base creíble y segura de trabajar. Perdón, sí, es verdad, es un matiz, es verdad. Bueno, yo no estuve aquí en Getafe, en aquella época ahí estaba fuera digo, de Getafe. Yo vivía en Barajas y recuerdo que la Asociación de Vecinos surge a principios de los 70, alrededor del 72, 73, básicamente pues porque primero la mitad de las calles estaban sin hacer. Barajas pertenecía a Madrid. En Getafe era lo mismo, aunque se hablaba de había pueblo, que pagar contribuciones especiales. Aunque hablaban de pueblo de Barajas, estaba absorbido ya por Madrid desde el año 48.
pero a lo mejor el 60 o el 70% de las calles eran barrizales, no era otra cosa. Además, existía otro problema también, porque a nivel de educación era otro pequeño desastre. Por mucho que en el 70 surge el tema de Villar Palasí, pues la gente, no había institutos y la gente, pues lo que tú comentabas, iba como podía a bajos donde daban clases para examinarte por libre de bachiller, en zonas donde a lo mejor era deprimente aquello, porque lógicamente, pues aparte del barro, pues las instalaciones eran un desastre, eran 3 o 4 bajos allí unidos de cualquier manera. Es decir, las instituciones que existían de sanidad eran otro pequeño desastre también. Pero lo que ocurre es que la prohibición de reunirte, en cuanto te juntabas 4 ya tenías casi un problema con la autoridad, era algo así de sencillo. Entonces el tema de fondo era que había tal cantidad de problemas que no tenías, primero, el ayuntamiento le preocupaba muy poco, puesto que en Barajas no existía ninguna zona, Barajas en aquel entonces tendría unos 6 o 8 mil habitantes, pero no había ningún sitio donde quejarte de todos estos problemas que había. Se funda la Asociación de Vecinos alrededor del año 72-73 y básicamente de lo que se trata es de que en las calles se monte algo diferente a lo que hay, con pavimentos, etcétera, que pongan algún colegio, porque los colegios que había se daba hasta entonces, bueno, me estoy extendiendo casi sin necesidad, se daba enseñanza básica hasta los 14 años y después desaparecías en el trabajo. Es decir, que todo aquellos problemas empiezan a tener un pequeño cauce, y un pequeño cauce pues por 2 o 3 que estábamos pues alrededor del Partido Comunista. Y aquello se toma casi como si fueran las comisiones obreras, que eran incipientes también. Entiendo que eran los pequeños grupos que tenía sociales el Partido Comunista para hacerse notar en las zonas. No deja de ser un problema que había gente que estaba pendiente de todo aquello que se formaba para, si hacía falta, ir a detener al personal. Estamos hablando de época todavía de la dictadura, aunque a partir del 73-74 empieza a ser una dicta blanda, es decir, se permite que la gente se reúna, pero con cuidadito. Entonces, todo eso hace que cuando llega el año 80 ya las asociaciones tienden a tener una fuerza especial. Los primeros que lo cogen con reticencia son los ayuntamientos que llegan, básicamente porque los ayuntamientos que llegan, aunque hay gente del Partido Comunista y del Partido Socialista, no están por la labor de apoyar las asociaciones. Yo creo que aquí en Getafe ocurriría lo mismo que en el resto. Getafe, que tiene entonces una corporación socialista comunista, en Madrid también había una corporación socialista comunista, pero no había apoyos de ningún tipo a las asociaciones de vecinos. Pero no lo necesitaban. No lo necesitaban porque las asociaciones tenían el peso ya propio. Tenían vida propia. Claro, tenían el peso propio. O sea, se podía producir el enfrentamiento político, ¿vale? Porque era político, o de participativo, porque el compañero o el camarada que estaba en la asociación X, por no dar nombre, era parte del partido y podía llegar al concejal Y, que le conocía de la fábrica, y le podía decir en su cara esto, oye, tienes que arreglarnos esto en el barrio. Otra cosa es que el concejal Y le dijera, es que tengo a tu barrio, al otro y al otro por las necesidades que tenían. Y eso no puedo contar mejor Jesús, pero cuando existía esa capacidad. Pero cuando había algo que se podía hacer. Cuando hablas tú de las obras, en Getafe había cantidad de calles sin asfaltar. Pero para asfaltarlas por ley teníamos que cobrar contribuciones especiales. Y ahí hubo una batalla con las asociaciones de vecinos. ¿Y qué hicimos los políticos? Vamos a decirlo así. Fuimos asamblea por asamblea de cada comunidad de vecinos. Había capacidad de ir comunidad por comunidad de vecinos a hacer una asamblea y discutir con ellos. Y debo decirlo que se aprobaron las contribuciones especiales por el 99% de cada comunidad de vecinos. Explica, Jesús, yo lo que tienes que explicar qué son las contribuciones especiales porque... Como no se hicieron, las constructoras le hicieron las obras de asfaltado de las calles que habían hecho, y eso correspondía a las constructoras, y las constructoras habían desaparecido. Al hacer el ayuntamiento tenía la obligación legal de cobrar el 30% de las obras de asfaltado a las comunidades de propietarios. A las comunidades de propietarios. Esa fue las asociaciones de vecinos se oponían, yo también me oponía, el problema es que la ley me obligaba a hacerlo. Fuimos comunidad por comunidad de vecinos, con participación participaban todos los vecinos, y se discutía, iban de la asociación de vecinos a decir lo contrario. Debo decir que se aprobaron por el 99%. Fue algo que nos sorprendió incluso a nosotros. No, pero, hombre, eso siempre ayuda, lo que decía un poquito antes. Y tú cualquier cosa que quieras
poner en la sociedad, si previamente lo has trabajado con ella, pues hombre, es mucho más fácil que si no que cae directamente del cielo. No, yo a lo que me refería era que en zonas como Getafe se tenía la situación más controlada porque era un ayuntamiento independiente. En zonas de Madrid había tal cantidad de gente que se encontraba en situaciones... Era más difícil en Madrid que en Getafe. penosas, por Y decirlo de alguna los manera. interbloques, ¿qué hicimos las primeras semanas en Juan de la Cierva? Que la negociamos y pusieron ellos cuáles eran. Los interbloques. Porque necesitaban verde y necesitaban espacios libres. Fue la primera... Sí, efectivamente estaba todo por hacer. Era más fácil. No, a ver, estaba todo por hacer, efectivamente hay muchas cosas que hacer. De todas maneras también en el pecado a lo mejor está la penitencia, quiero decir. Efectivamente el origen que había de la participación, un origen sobre todo reivindicativo. Porque efectivamente Sí, era absolutamente reivindicativo. Estaba todo por hacer. Sin embargo, no se suele recordar tanto, y también es una parte importante que a lo mejor se tendría que haber reivindicado igual, el hecho del colaboracionismo, o sea, del hecho de que se hicieran clases de inglés, de más adelante de informática, de lo que sea, que la gente se reuniera, que unos ayudaran a otros, o sea, los vínculos que se creaban realmente de trabajo comunitario entre unos y otros, yo creo que es la parte importante que realmente ni se ha fomentado, ni siquiera se ha recordado, porque todos tenemos en la imagen, en el recuerdo, esta parte reivindicativa. ¿Qué pasa? Pues eso, primero, cuando se acaba la efervescencia política, cuando se acaba el momento en el que, después de 40 años de dictadura, pues entiendo que todo el mundo tendría ganas de participar y de reunirse y hacer cosas. En el momento en que se acaba esa efervescencia, pues se acabó. En el momento que empiezan a haber menos cosas por hacer, por fortuna, se acabó. Porque hemos centrado toda esa participación en reivindicación. Con lo cual, cuando ya nos reivindicamos, ya bajamos, ¿no? Cuando ya, como ya tenemos asfalto, ¿no? Pues ya tenemos cole, pues ya bajamos. Ahí hubo algo que José Luis, como hemos hablado mucho del tema, fue, por ejemplo, los grupos que se hicieron culturales, que todavía algunos perviven, todavía tenemos reminiscencias después. Fue un movimiento que hay que agradecerle a Andrés García Madrid, en primer lugar, que trajo primero a unos profesionales cualificadísimos a hacer esas tareas, desde José Hierro hasta Ángel Aragonés, hasta el que sigue el ballet, a Rufo, todos estos en tal momento, y la colaboración con los grupos de empresa. Con los grupos de empresa se hizo una colaboración cultural espectacular. Y eso generó los grupos de teatro, se generó un movimiento que todavía perdura, pues ya poquito, ya quedan los restos, pero que fue durante muchos años, a ver cómo lo digo, unos adelantados de la cultura en Getafe y de la vida en Getafe y de la democracia en Getafe. Fue unos adelantados. Ahí hay un matiz, en eso que apunta último Jesús, que es muy importante porque me has hablado del tema del deporte también, que decimos, no, la estructura deportiva, por ejemplo, de hoy, los clubes deportivos son, digamos, la parte participativa que más ha crecido, pero sin participación real. Es decir, son clubes que se han llevado un momento de profesionalización, por llamarle de esa manera, aunque sean todos amateur, aunque todos cobren en negro, no se puede decir. Pero sí un nivel de semiprofesionalización, si le quieres definir de esa manera, en el cual la gente no se siente partícipe del club como el club de su barrio, de su entidad física, con lo cual esa parte se ha caído. Y con la parte de la cultura, porque es lo que estaba pensando en este momento, la institucionalización, digamos, de la cultura, dentro de que el ayuntamiento es el que da las clases de ballet que has apuntado, de pintura, de no sé qué, se ha quedado todo como institucional. Ya es el ayuntamiento el que tiene esa obligación. Y en ese momento la gente tenía la sensación de que eso no lo tenía, entonces se queda como, entre comillas, más agradecida. Pero había un dato que decía David que a veces es muy importante, y es, o sea, se habla de ese momento reivindicativo, pero creo que es muy importante analizar, después de la crisis de 2008 y de 15M, como la parte reivindicativa, no sé si porque, como bien has dicho, no se recordó, o sea, no se ha recordado suficiente, pero en un momento de crisis, con problemas, con necesidades. O sea, hoy tenemos dos barrios en Getafe, que son Molinos y Buenavista, que siguen teniendo necesidades físicas, o sea, no tienen centro de salud, le faltan cosas. Y aún así, no existe esa capacidad de la gente de asociarse, de movilizarse. Claro. Y sé que me van a echar la bronca porque sé que hay gente que lo intenta, pero claro, el reconocimiento a los que lo intentan. Pero digo, no es mayoritario. La gente lo acepta. Incluso en esos momentos, en esos espacios, la gente teniendo necesidades, no ha querido recuperar esa participación ciudadana. Y yo creo que, por un lado, es por el cambio de la sociedad, que la sociedad ha cambiado bastante, una sociedad más individualista. Hemos hablado aquí mucho del tema del trabajo, de la relación que tiene el trabajo con la forma en la que actuamos en todos los días.
pero sobre todo por el descrédito, que yo creo que sobre todo en el último parte del siglo XX, todo lo que tenía que ver con la participación ciudadana, digamos, organizada de esa manera, sindicatos, asociaciones de vecinos, todos, hubo un descrédito detrás de ellos que, digamos, lo ha ido dominando, y por el interés que pueda haber tenido la parte política, que seguro que también es así, eso no se ha recuperado ni se ha levantado. Pero por eso te digo que lo que siempre se... A ver, tú no puedes negar efectivamente la parte de la historia reivindicativa porque se hacen manifestaciones que son públicas, que hay imágenes y tal. Eso no lo puedes esconder. Pero sin embargo, todo lo que no se ve, esas relaciones, ese realmente el hacer el día a día, es lo que no... Esa vida comunitaria es lo que no nos han enseñado. Y encima, además, mientras tanto, se ha demonizado efectivamente a sindicatos, a asociaciones, a lo que sea. O sea, todo, y eso se entronca con que cada vez más estamos en una sociedad cada vez más individualista, cada vez más, digamos, neoliberal, llámalo X. Pero todo esto hace, sobre todo, que la gente piense que eso no sirve para nada. Ese es el problema. Si el problema es que por H o por B les has ido demostrando que eso no vale para nada. Si tú realmente hubieras mantenido esa fuerza con la que empezamos esta participación, lo hubieras mantenido en resultados reales y visibles, que la gente le digas, a ver, pasó con las huelgas, un momento de huelga en que la gente subió el salario. Entonces, pues claro, dices, pues que vete a la huelga porque, mira, te han subido el salario, ahora tienes mejores condiciones, tal. De repente, en un momento ya, esto se acabó. Fíjate el tiempo que se hemos tirado aquí sin subir el salario mínimo, por ejemplo, mientras los sindicatos seguían existiendo y demás. Entonces ya ese para qué de repente se ha perdido. Y entonces pues te hace complicado volver, además todo lo mismo. Ahora mismo una sociedad súper utilitarista, súper neoliberal, súper que hacen las cosas por hacer, pues no es algo que a la gente le convenga, le tienes que dar algún retorno. Entonces efectivamente, y ya en tronco y acabo, incluso eso se vendría con las propias asambleas de barrio. Estaba diciendo tú antes, ¿cómo haces para que la gente vaya a una asamblea de barrio? Efectivamente, si vas a las asambleas de barrio, van los mismos que fueron en el 81. Están ahí los pobres sentados desde entonces. Pero... Ya con muleta. Sí, claro. Entonces, ¿cómo? Efectivamente, quien venga más o menos nuevo se va a encontrar con una situación un poco complicada. Y si encima me estás diciendo que te vas a ir con la sensación de que esto no sirve para nada, porque en una reunión de la comunidad de vecinos me gritaré, haré lo que sea, pero al final se vota, se hace la derrama y ahí se hace el arreglo de lo que sea. Pero sin embargo, en una asamblea de barrio, antes se votaría algo a lo mejor, pero yo no he visto... Yo sí he visto votaciones. Yo no he visto levantar la mano ahí, pero vamos, para pedir la palabra. Hace años sí había votaciones. Pero yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Cómo, yo, lo saben ellos porque tengo relación con Estados Unidos, porque tengo 2 hijos en Estados Unidos. El movimiento asociativo de organización en Estados Unidos es muy superior al que tenemos en España. En las ciudades, hablo de Nueva York, hablo de ciudades, es distinto. Y pero la pregunta que quería hacerte, ¿qué ha hecho Mandani para juntar a 100.000 voluntarios, ir casa por casa y hacer esa campaña que ha hecho? Es algo que da envidia. Sí, pero también es verdad que entronca mucho con su propia cultura política. Te quiero decir, la cultura política de Estados Unidos es esa. Las elecciones son eso: movilizar voluntarios, ir casa por casa, apuntarte en el censo, mirar a ver si estás en el censo porque cada X tiempo tienes que mirar. Eso ya lo tiene un poquito, digamos, adherido. Aquí pasó, ¿eh? Aquí cuando en el primer Podemos, cuando dio ese bombazo, la técnica de campaña la calcaron de modelo anglosajón y modelo Estados Unidos, de tú ir moviendo gente que a su vez muevan a otra gente, clásico, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué ha conseguido Mandani? Pues, a ver, primero, no parecerse a Trump, y segundo, no parecerse al anterior demócrata que tenían. Entonces, bueno, esa parte hace, y esa parte hace que mucha gente que se ve que no se sentía representado por ninguno de los otros candidatos, sí que se vea representado ahí, y sí que sea gente nueva, y a ser gente nueva y sangre nueva vienes con mucha fuerza. Ahora, les ha dicho... Y eso multiplica. Yo, un matiz por referencia con mis hijos. Se ha comunicado con la gente. Se ha comunicado directamente con la gente. Ha tenido una comunicación, aparte de que ha hecho los vídeos muy comunicativos, se ha relacionado directamente con la gente, le ha sentido cercano. Es lo que me dicen, ¿eh? ¿Ha pisado la calle? Sí, hombre, a ver, pero quiero decir, todos los políticos
políticos en campaña vemos cómo se hinchan No. a pisar la calle y a no todo el mundo le sale tan no, bien. pero hay políticos que son incapaces de comunicarse, aunque estén pisando la calle y tengan 10 vecinos alrededor. Esa es otra. O sea, La empatía es importante. no, y venir de dónde vienes, qué has vivido. Este hombre, pues hombre, a ver, es verdad que viene de una familia, digamos, que no era pobre precisamente. Vamos a ver, su madre directora de cine Claro. y exitosa. Su padre profesor en una de las universidades más prestigiosas. Pero sí que es verdad que se siente, entre comillas, en la obligación De claro, la obligación de representar a cierta todo gente. eso, Claro. representar todo eso. Claro, y en el fondo también cierta gente, aunque solo sea por la estética, se siente más representado en esa persona que los otros dos. Bueno, pues yo creo que hemos hablado algo sobre participación ciudadana y nos queda todavía, yo creo, ver qué posibles situaciones se tienen que dar para que tanto el ayuntamiento logre el acercamiento de los ciudadanos como los ciudadanos puedan encontrar vías para mejorar también su conectividad con el ayuntamiento, diríamos con los gestores del ayuntamiento. Pues yo creo que hasta aquí en principio hemos llegado al día de hoy y seguiremos hablando de este asunto.